¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, nuestros seguidores, que semana a semana se reúnen con nosotros a escuchar, a conversar con nosotros temas de importancia, temas que nos siguen ayudando mucho a seguir caminando en este proceso de maduración, de desarrollo, que los invitamos cada miércoles. Hoy muy contenta porque tengo junto conmigo a una gran amiga que fue una muy buena discípula también mía y de todas las personas del Centro de Oración del Sagrado Corazón, y que ahora la presento como la maestra Alejandra Guzmán Pineda, es psicoterapeuta en analista transaccional y que tiene estudios en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Ale? Mucho gusto que estés conmigo en esta conversación. Gracias, Cristi. Estoy muy contenta de estar con ustedes, como siempre agradecida por la invitación y feliz de compartir este rato de diálogo de algo muy interesante para todos nosotros. Sí, y fíjate, Ale, que muy entusiasmada porque pues vamos a hablar de algo en lo que tú eres especialista y que me encanta porque tiene tanto que ver con lo que nosotros también trabajamos en el Centro de Oración. Nuestro tema se llama guiones de vida. Guiones de vida que posiblemente a ustedes les van a dar, pues ya les están dando en este momento, a ver, ¿qué es eso de guiones de vida? ¿Qué es eso de pues de seguir como un trayecto, ¿no? Un camino. Pero ¿quién nos marca ese camino? ¿Quién o cómo vamos caminando determinado camino en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra forma de ver la vida, de vivirla? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Ale? Sí, Cristi, pues quisiera empezar comentándoles qué es un guión de vida, ¿sí? Un guión Muy de vida es un plan inconsciente. Algunos autores dicen que los seres humanos lo tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, se va formando, se va entretejiendo. Y otros dicen que comienza en los primeros años de la infancia y que se forma hasta los 6 años de vida. Y este plan inconsciente es como imaginarnos que estamos en una película o en el teatro y que hay un desarrollo de una historia, de un guión que alguien hizo, con un inicio, un desarrollo y un final. Y pues todo estaría muy bien si el final fuera bonito, ¿no? Pero a veces hay guiones de vida que son trágicos o que no logran lo que la misma persona desea. ¿Y de dónde vienen estos guiones? Pues muchas veces estos guiones vienen de nuestras familias, de cosas no resueltas en la familia y que pasan a través de comunicación verbal o no verbal de generación en generación. Entonces uno llega a un seno familiar, lo capta, lo mama, por así decirlo, este guión de vida. ¿Y qué sucede? Que después uno, sin conciencia, lo va solamente ejecutando, ¿sí? Hasta que un día, pues te das cuenta que no estás viviendo la vida que quisieras vivir. Así es, Ale. Entonces, sí tiene que ver con esta imagen que se me vino en este momento cuando empezamos a decir, ¿no? Guiones de vida. Es un camino, es algo que vas labrando, pero que de alguna manera está predeterminado por modelos, por historias familiares, incluso generacionales, ¿no? De muchas veces hasta de generaciones muy atrás tuyas. ¿Es cierto eso? Sí, exactamente. Fíjate que en psicología se le llama a veces mandatos, que son frases de poder o acciones que se van dando de generación en generación, que oímos de nuestra abuela, de nuestro abuelo, comportamientos de nuestros padres, y el niño todo esto como una antenita lo va captando, ¿no? Ejemplos de esto pudiera ser, este niño es el que me va a mantener, ¿no? Porque los he escuchado. Esta niña no se va a casar o este niño va a ser muy exitoso, él es el que está destinado a ser médico o a ser sacerdote,
u otros, incluso a veces frases como es el que nace para maceta no pasa del corredor, ¿no? Que pareciera ser que es una frase sencilla, pero que en nuestro interior nos va cayendo como como decir, bueno, qué me estarán queriendo decir, ¿no? Como que son a veces mensajes que van por debajo y que no identificamos claramente y después los actuamos. Digo, lo vemos mucho nosotros en las relaciones interpersonales, cuando se le dice no directamente, pero oyes que está diciendo la abuela a una prima o a una tía, a los hombres, ni todo el amor, ni todo el dinero, o así frases que son poderosas, ¿no? O acciones que cada vez que entra alguien a la casa, tu familia como que no le gustan los extraños, ¿no? Y todo esto se va formando de generación en generación. Y te comentaba de los mandatos, ¿no? Que se le llama mandatos. Y estos mandatos, los Goulding, dentro del análisis transaccional, identificaron 12 en específico, ¿no? Pero los más relevantes sería no existas, no pienses, no sientas, no disfrutes la vida, no crezcas, no seas tú mismo. Solo estoy dando ejemplos, ¿no? De estas frases que pueden ser directas o envueltas, que las captas y empiezas a conducirte de esas maneras o de esas formas. ¿Y qué tan fuerte o qué es más fuerte, Ale, en este sentido? Yo me pregunto, estos mandatos que ya nos explicaste a qué se refieren son creencias, ¿no? Que nos van transmitiendo, pero va más allá de una creencia, según estoy entendiendo. Y son muy fuertes porque además nos las dicen personas que son sumamente importantes para nosotros, ¿no? Papá, mamá, abuelos, maestros, ¿no? Y la sociedad incluso que nos rodea. ¿Qué será más fuerte, Ale? ¿Un mandato abierto, expresado, o estos mandatos que son a través de actitudes, de formas de vivir, ¿no? De hacer las cosas? ¿Qué se nos queda? ¿Qué es más fuerte? Y muchas veces también mi pregunta va en que a veces esos mandatos ni siquiera los estamos viendo directamente en nuestra generación, sino a veces son de generaciones pasadas, ¿es cierto? Sí, qué bueno que lo mencionas. Creo que es más fuerte en mi experiencia un mandato que no se dice verbalmente, porque frente a lo verbal, frente a lo explícito, puedes decidir incluso poner un tiempo, pensar si ese acto comunicativo, eso que te acaban de decir, lo puedes rechazar o no. Pero cuando es no verbal, cuando son actitudes generacionales donde todo el sistema las aprueba y te dicen que están bien, como la violencia, como ser tratado con violencia, por ejemplo, que todo el sistema lo aprueba, que socialmente se aprueba. Entonces, ¿qué sucede? Que tú lo normalizas y justamente empiezas a vivirlo de una manera que te parece normal, aunque internamente tengamos este llamado a sentirnos bien. Porque esto es muy interesante en las teorías psicológicas. Hay siempre esto que se le hace un referente de que en nuestro interior hay un llamado a sentirnos plenos, a sentirnos bien. Sí, qué bueno que dices esto de el llamado a sentirnos plenos, porque ese es como un llamado general, ¿no? O sea, el primero, el principal, con el que venimos desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Está como implícito en nosotros, pero ¿qué pasa? Y antes de que nos sigas platicando, Ale, quisiéramos invitar a todos ustedes que nos están escuchando a conversar con nosotros, a darnos pues lo que se está ahorita generando, ¿no? En su pensamiento, en sus sentimientos también en relación
a estos guiones de vida que a lo mejor ustedes no les habían puesto guiones de vida, ¿no? Este término viene de una teoría muy concreta de la que nos va un poquito a hablar Ale, te pido Ale, el origen de este concepto, ¿no? Que es sobre una teoría, pero qué interesante verlo desde este punto de vista, como algo que nos empuja a seguir actuando y pensando y decidiendo de una manera en la que quizá no estamos ni conscientes ni lo queremos hacer, pero ahí vamos, para allá vamos. Entonces, los invitamos a todos ustedes a que nos compartan qué está surgiendo en ustedes en este momento, que están oyendo esta forma de mirarlo. Es una perspectiva diferente, aunque pudiera ser muy parecida a lo que hemos hablado en otras ocasiones, pero que dándole este concepto nos puede abrir quizá mucho más el panorama, ¿no, Ale? Sí, sí, fíjate que esta teoría la desarrolló Eric Berne, un canadiense, y lo pone mucho en su libro ¿Qué dice usted después de decir hola? ¿Sí? Y allí él se dedica a analizar las transacciones, pero se da cuenta que va más allá de nuestros estilos de comunicación. Se da cuenta, desarrolla toda una teoría de la personalidad y en base a esto va descubriendo que las personas vamos siguiendo estos guiones. Eric Berne, que estudió muchísimo, se da cuenta que esto viene también desde los griegos, ¿eh? Las tragedias griegas. Si tú lees una tragedia griega, tú empiezas a darte cuenta cómo parecía que estaba predestinado a algo la persona y que la persona lo cumple. Y luego cuando yo en mi desarrollo con mis pacientes o con mis alumnos empiezo a revisar sus historias, a platicar, precisamente esta semana hablaba con una que me decía, no me había dado cuenta que estoy siguiendo la misma vida de mi abuelo, la misma vida de mi abuela. Estoy copiando y lo hemos copiado y fue muy interesante cuando hicimos su árbol genealógico en sistémico, que se dio cuenta, dice, no nada más yo, una prima también una tía. Entonces son patrones, también le podemos llamar, que el guión se ve a través de estos patrones que se repiten en la familia, que hasta le podemos poner a un nombre, ¿no? No sé, los Salcido son así, ¿no? Y hasta lo decimos con orgullo a veces. Y ahí se va descubriendo esto, de cómo va pasando y cómo lo vamos manifestando. Uh-huh. Sí, así es, Ale. Y ahorita se me ocurre también pensar que quizá muchas veces ante ese guión inconsciente que sigues, porque esto es muy inconsciente, ¿no, Ale? En el momento en que Sí, lo haces claro. consciente, puede empezarse a modificar y puede empezar a generar, bueno, lo que nosotros llamamos las raíces, ¿no? De algún trauma, de alguna herida. Y entonces tú eres libre de modificar ese guión de vida, ¿no? ¿Qué pasa? Porque también sucede en las generaciones, yo estoy pensando en las mías, por ejemplo, cuando al contrario de que siga alguien el guión de vida de alguien, del abuelo o del bisabuelo, hay como una rebelión, como un ir en contra de ese guión de vida. ¿Qué me Sí, puedes mira, platicar en relación a eso? si este darte cuenta hace que rompas con los patrones familiares, pues claro que hay una revolución en la familia y es un proceso natural hasta que la familia incorpora y se da cuenta de que la familia se tiene que renovar. Y esto es como nuestra sociedad. Nuestra sociedad se renueva. A veces entramos en crisis fuertes, pero a veces estas crisis son para mejorar, como al árbol que lo podas, ¿sí? Ujú. Entonces, pero hay otras ocasiones en que la persona hace lo que le llaman un contraguión. Y no es que esté resolviendo el guión, es que lo hace desde un lugar de rebeldía, donde no resuelve, simplemente lo actúa
por rebelión a su familia, pero tampoco es feliz. No sé, voy a poner el ejemplo donde dice, a lo mejor en mi familia las mujeres no se han casado o no han podido tener hijos y yo me voy a embarazar a temprana edad, por ejemplo, ¿no? Entonces ese sería un caso de contraguión, ¿no? Un embarazo no deseado que aparentemente no tendría por qué haber surgido, pero sin embargo es en el ejercicio de su rebelión, ¿no? O como dice, mi familia todos son muy estrictos porque estudiaron y se desgastaron mucho en el estudio y en sus profesiones, entonces yo no voy a estudiar, ¿no? Y es como una guerra campal con la familia, pero en realidad la propia persona no lo está tomando la decisión en conciencia. Y aquí pues quisiera comentar que Claude Steiner, también un investigador de guiones, hablaba de 3 guiones negativos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. El guión de desamor, que cae en depresión, el guión sin alegría, que te puede llevar a las adicciones, o el guión sin conciencia, que te puede llevar hasta tener enfermedades mentales para no contactar con la realidad. Son guiones muy fuertes, claro, no tienes que llegar hasta el final del guión porque en algunos pues es cárcel o muerte o una enfermedad grave, pero sí muchas veces darnos cuenta si esto que estoy haciendo en mi vida me está llevando a una plenitud. Claude Steiner, de hecho, lo voy a comentar porque él lo habla abiertamente en sus conferencias. Él decía, yo traía un guión de imposición, de ser impositivo, de ser rígido, de dominar. Dice, y me dejó mi primera esposa. Y entonces en la segunda esposa bajé ese guión y dije, no, esta vez no me va a pasar, pero no fue suficiente porque seguía yo y me dejó la segunda esposa. Dice, y la tercera esposa me iba a dejar y dije, no, esto lo tengo que trabajar a fondo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él decía que había un guión que traía heredado de su padre de ser impositivo y dominante, ¿no? Y no le estaba ayudando a conectarse con sus parejas de una manera equilibrada. Fíjate, Ale, bueno, 2 cosas muy importantes. Antes de seguir con esto, quisiera que no se te olvidara en qué nos quedamos, pero quisiera recordarles a todos que estamos dando actualmente un curso que nos pudiera ayudar muchísimo precisamente a ser conscientes de este tipo de modelos, de modelajes que hacemos en nuestras propias vidas, de nuestros familiares, ¿no? Y de seguir aquellas tendencias, aquel camino mismito, sin ponerle de lo mío, sin quitarle, sin reconocer quién soy yo, que es muy diferente a quién fue mi papá o quién es mi mamá, y que podemos en un momento dado, al tomar conciencia de ellos, hacer los cambios y la sanación que necesitamos. Entonces, sí quisiera decirles que está abierto todavía y por muy poquito tiempo, yo creo que esta semana sería la última semana en que podemos todavía recibir personas en el taller, Ale, de sanando las relaciones familiares. Ahorita estamos empezando a trabajar con el papá. Y a propósito del papá, tú nos puedes decir muchas cosas de este tipo de guiones que seguimos, o sea, de caminos, de estrategias incluso que seguimos, de creencias, de actitudes, hasta de sentimientos, ¿no? Que son como adoptados, ¿no? Podemos decir que los guiones de vida es la adopción de algo que no es totalmente mío, pero que lo adopto como parte de mi vida y sigo caminando con ello sin darme cuenta. Yo creo que aquí es muy importante esto, ¿no? Que estos guiones de vida son inconscientes. Pues sí, que es muy importante estar atentos a nuestra vida, conscientes de nuestra vida. Si yo estoy viendo que hay algo que yo no me siento pleno, ¿verdad? En mi vida. A ver, porque esta parte yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Todos tenemos un llamado a la plenitud,
que a veces decimos, ay, es que quiero ser feliz, pero como si fuéramos a un cielo eterno. Y la realidad es que la vida, simplemente desde que nacemos, por ser seres humanos, vamos a tener conflictos. Tenía un profesor que decía algo muy interesante, decía, no quieren tener conflictos, muéranse, ¿no? Y, o sea, es muy fuerte, pero es una realidad. O no se Los muevan. seres, No, no se o no se muevan. muevan, ¿no? Bueno, es muy, muy drástico, lo ponía él, pero es una realidad, porque en la vida vamos a tener, por ser seres humanos, conflictos, problemas, enfermedades, situaciones difíciles, carencias, pero eso es una cosa, y otra cosa que continuamente se repite en mi vida algo, ¿no? Si yo me involucro en relaciones constantemente negativas, dolorosas, yo me siento conmigo mismo mal, sin a veces saber por qué, si estoy tratando de llevar mi vida bien y sin embargo nunca siento una satisfacción, no le encuentro plenitud a la vida, algo me está sucediendo, algo me está pasando. Y entonces es cuestión de empezar a hacernos conscientes y reflexionar qué sí puedo hacer, porque ciertamente el mundo que nos tocó vivir en esta época es una época con cambios sumamente difíciles. Lo que atravesamos de la pandemia Rápidos. no es cualquier cosa, realmente deja secuelas emocionales también. Sin embargo, si no tengo esperanza, si no siento que la vida y yo estamos como danzando, como en un baile, que a veces nos equivocamos, pero retomamos la danza de la vida, pues sí cuestionarnos porque algo no está funcionando y puede ser un guión no solo mío, sino que lo traiga de generación en generación, o a veces es mío, pero sí se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Como habíamos platicado, siendo conscientes, dándonos permisos, que sería muy padre hablar de los permisos de una manera un poco más profunda, pero de entrada los permisos son acciones que puedo hacer, incluso creencias que puedo tener que me van a facilitar tener una vida con mayor control de ella en la medida de lo posible, control no de ser controladores, sino de que yo decido cómo quiero vivir este momento de mi vida, qué recursos sí tengo para cambiar este momento de vida y cómo puedo tener opciones para transformarlo en algo diferente. Así es. Y fíjate que me haces pensar precisamente en estas propuestas que nos hacen los grandes, ¿no? Me refiero a los grandes, a las personas que no solamente se dedican a investigar al ser humano, cómo es, qué le pasa, qué tiene, sino que también te hacen propuestas de vida, ¿no? Y son opciones para vivir mejor. Y una de las opciones que para mí sigue siendo vigente, actual, es lo que vino Jesús a proponer a la vida, ¿no? Y que sigue siendo vigente a pesar de que fue hace 2000 y tantos años, ¿no? ¿A eso te refieres, por ejemplo, cuando dices permiso, sale? Cuando no es tanto de que puedo hacer esto, no, yo me supongo que esa palabra en este momento que nos dices es como, mira, hay esto, mira, puedes hacer esto, mira, ¿no? O a ver, dime un poquito, Ale, ¿cómo puedo tomar esto que me estás diciendo de permisos, según Sí, Verne? primero quiero retomar esto que comentas de Jesús porque se me hace interesantísimo y hermoso lo que acabas de mencionar. Recuerdo una parte de la escritura que Jesús dice, he venido a traerles vida y vida en abundancia. Y yo me cuestionaba, pues, ¿por qué yo no vivo esa vida? ¿No? Y claro que tiene que ver con un momento de metanoia, de convertirme. Dice también, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Si yo tengo una mentalidad vieja, si sigo haciendo lo mismo, no voy a poder cambiar y no voy a poder vivir esa vida en plenitud a la que nos llama, porque el reino de los cielos no es cuando me muera, empieza desde la tierra cuando se construye ese reino,
donde yo tomo responsabilidad de lo que sí me toca, porque hay cosas que no me tocan y cosas en las que no puedo incidir, y empiezo a transformar mi entorno. Entonces, eso es tener una fe adulta y una responsabilidad sobre la propia vida. Es un llamado hermoso. A mí me parece que sigue siendo vigente. Y estos permisos es, por ejemplo, si yo digo, híjole, no tengo control sobre mi dinero, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer de una manera adulta y consciente para tomar acciones sobre eso? Mis relaciones no me gustan, siento que me están maltratando. ¿Cómo puedo tomar responsabilidad sobre esas relaciones y ni un día más permanecer con las mismas acciones? Aquí quisiera hacer un comentario que me tardé, de algo que me tardé muchos años en descubrirlo, teniéndolo enfrente de mí. Y esto es que para que yo haga un cambio de fondo y no de forma, necesito cambiar mis acciones en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi aspecto físico y en mi aspecto espiritual, que va a dar una parte conductual y entonces sí hay una transformación en mí. Y esa es de la transformación que, como los grandes maestros de religión, y en este caso mi maestro Jesús decía, ¿no? Esa es la transformación, pero me tardé muchos años en comprenderlo. O sea, un cambio de forma es que yo me cambie el cabello de rubio. Ya, ¿qué me cuesta ir al salón o pintármelo yo, lo que sea? Me va a durar un tiempo, se me va a caer. Muy diferente si yo cambio mi nutrición para tener un cabello brillante. Si yo cambio con qué me lavo el cabello, si yo cambio mis actitudes de manejarlo, ¿sí? Entonces, es un cambio más profundo porque viene de dentro hacia afuera. Eso que quisiera comentar. Sí, sí, y me checa mucho con estos guiones, o sea, los guiones son, mi guión es una responsabilidad mía. ¿Qué quiero hacer con el guión como lo estoy viviendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué quiero modificar? Y como tú dices, son estos niveles que en otra teoría se llaman niveles neurológicos, en los que cuando tú cambias uno de los niveles, como por ejemplo el físico, hay una transformación de alguna manera en todos los demás niveles, pero de cualquier manera tú tienes que ir como siendo consciente, a ver, ¿qué pienso? O sea, ¿cómo pienso yo las cosas? ¿Desde dónde las pienso? Siempre pienso de entrada lo negativo cuando quiero tomar una decisión. Ay, pero es que me puede pasar esto. No, y también esto. O mi manera de pensar siempre me lleva a ver opciones, ¿no? Ahora, ¿cuáles son mis sentimientos? Si yo me levanto todos los días en la depre, en la negatividad, en la desconfianza, ¿no? Híjole, como que es muy difícil que yo vaya a poder cambiar mi guión, si es que lo quiero cambiar. Entonces, como tú dices, qué importante estos diferentes niveles, que son 4, por eso puse mi manita así, son 4, ¿no? El mental, el físico, el emocional y el espiritual. Qué importante esta parte, y tú y yo platicábamos un poquito de esto antes, ayer o antier, que la importancia de que la persona crea, tenga fe en algo, ¿no? Estamos viviendo un mundo en el que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos pueden ser musulmanes, pueden ser de cualquier otra religión, pero qué importante que crean en algo, que tengan vida espiritual. Exacto. ¿Qué dices de eso, Ale? No, pues la vida espiritual es fundamental. Más allá de la religión, es la esencia de la persona que se conecta con lo trascendente. Y qué mejor con el trascendente, porque para un cambio se necesita fuerza, fuerza interior. Jesús, hablando de Jesús en el Evangelio, se quedaba triste porque muchas personas se retiraban y decía, y miró con tristeza, ¿no? O se fue, porque el cambio implica un acto de nuestra voluntad y un compromiso. Y no cualquiera quiere comprometerse con su propia vida, ¿no?
Entonces, implica transformaciones. Esto no quiere decir una perfección, porque aquí hay otro elemento muy importante y voy a meterme con algo que no es mi tema, pero las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, reflexionándolo, dice uno, qué valiosas son en estos tiempos, cuánto necesitamos esta esperanza de que podemos hacer un mundo mejor a pesar de lo que estamos viendo que sucede, con energía, con esta fuerza del espíritu y el amor. El amor es un agente transformador. El amor para mí mismo, el amor para mi familia, el amor por un proyecto, ¿no? Es esta entrega, de verdad, que también es una luz para nosotros, porque un camino sin corazón no es camino. O sea, nuestro camino necesita un corazón, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Oye, Ale, ¿y podríamos hablar de que la codependencia en la que nosotros nos hemos metido tanto en el centro de oración del Sagrado Corazón es un guión de vida? ¿Es una forma de vivir? Sí, Cristi, la codependencia pasa también de generación en generación como una forma negativa de relacionarnos, donde hemos perdido nuestro sentido de vida, nuestro poder personal, porque nos hemos perdido en los otros, por carencias de la infancia, por malas prácticas relacionales, muchas razones que ustedes son expertas en este punto, pero se va perdiendo nuestro rumbo. Se va perdiendo nuestro rumbo, se va perdiendo nuestra capacidad de decidir, de tomar acciones, nuestro sentido de vida y realmente podemos terminar muy mal, o sea, muy mal porque no ejercemos todo el bien que podemos ejercer para nosotros mismos y para los demás, ¿no? Y estos patrones, como tú bien lo dices, desgraciadamente en nuestra sociedad mexicana están muy extendidos. ¿Cómo se aprende a amar? Pues viendo a nuestros padres, a nuestros hermanos más grandes, viendo nuestros abuelos. Entonces yo quisiera hacer esta pregunta, ¿no? ¿Tu relación actual es parecida a la que tenían tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos incluso? Porque ver cómo se amaban y cómo se relacionaban, pues se va copiando y luego lo actúo yo y luego lo actúan los que siguen, ¿no? Así es. Fíjate que se me hace interesantísima dejarles a todos nuestros seguidores estas preguntas. A ver, ¿cuál crees que es tu guión de vida? ¿Cómo te has desempeñado en los 30, 40, 60, 70 años que has vivido? ¿Cuál crees que es? ¿Hasta qué nombre le pondrías, no? A tu guión de vida. No sé si eso se use como algún tipo de ejercicio cuando se habla y se profundiza en el guión de vida. ¿Qué nombre le pondrías a tu guión de vida? ¿Qué, como tú dices, qué veo que yo hago y que veo que así lo hacía mi mamá y mi papá como pareja, como género también, ¿no? Como hombre o como mujer, como madre, como hermana, ¿no? ¿Qué estoy repitiendo y qué quiero hacer con eso? Porque de lo que hemos hablado hoy, Ale, es como de esa capacidad en libertad que tenemos de modificar este guión de vida a través de trabajar en nuestras heridas, ¿no? En nuestras raíces fundantes, ¿no? Que nos han hecho ser quienes somos también. Entonces, esas preguntas me gustaría dejarlas en todos nuestros seguidores para que realmente de esto, bueno, y no nada más estas preguntas, no sé si a ti se te ocurra otra, o qué hacer con eso una vez que tú dices, bueno, mi guión de vida yo le pondría tal, porque como que esto se repite, como que esto, he logrado incluso también, ¿no? En tu guión de vida a lo mejor ustedes también se dan cuenta ya que han encontrado formas de modificarlo y se han sentido pues exitosas en esto, ¿no?
Entonces, ¿qué tarea les podríamos dejar a Leo, ya que estamos cerrando este ratito de conversación? Bueno, quisiera antes decir dos cosas que me parecen importantes. Una, cuando tú sientes que quieres cambiar, pero no puedes, que genuinamente no puedes, pues como tú lo has hablado y se ha platicado en las charlas del centro de oración, esta parte de que puedes tener una herida muy profunda que no has sanado y que puedes tener un trauma y este trauma te impide moverte, pues que necesitas atención, ¿no? Atención de otra persona que te acompañe a sanar estas heridas para que también este guión pueda fluir de una mejor manera. Eso sería como estos cursos que ustedes dan que me parecen geniales y que yo asisto y que me sirven mucho. Esa es una parte. La otra, también tomar en cuenta los abuelos u otras generaciones. También eso es importante. ¿Cómo vivieron mis abuelos? A veces ni siquiera conozco el nombre de mis abuelos y son tan cercanos. Fueron quienes educaron a mis padres. Hayan estado o no, recibimos de allí mucha información. Esa es otra. Y ahora, en cuanto a tarea, ¿por qué no hacer un cuento de mi vida? ¿Sí? ¿Cómo, si mi vida fuera un cuento, cómo sería este cuento? Ay, qué ¿Qué interesante. obstáculos? Sí, fíjate que esto lo plantea Verne en su libro y nosotros lo trabajamos mucho, ¿no? Los analistas transaccionales. ¿Cómo tu vida en un cuento? Érase una vez una niña, o érase una vez un niño que hizo tal, dónde vivía, qué obstáculos tenía, cuál era el fin que perseguía en la vida, ¿sí? Y lo va logrando o no lo va logrando. ¿Y cómo termina este cuento? Incluso Verne hace una pregunta muy interesante. ¿A qué edad quieres morir? O sea, uno dice, ¿cómo que a qué edad? Si eso me viene encima. Bueno, todos sabemos que vamos a morir, pero hay personas que dicen, no, pues yo voy a vivir hasta los 90, por eso me estoy cuidando, ¿no? O 95. Y otros dicen, no, probablemente no llego a los 50, ¿no? Eso es muy importante. Y quisiera también decir, ¿cómo me doy cuenta que estoy viviendo un guión pleno? Cuando yo me siento en mis relaciones cercano, con confianza, disfruto de dar y recibir amor. Estoy teniendo esa área con plenitud. Cuando yo tengo una conciencia del aquí y del ahora, no estoy más en mi pasado o en mi futuro, sino que me vinculo con mi sociedad, con la época que me tocó vivir y estoy ayudando también a transformarla, porque los seres humanos somos seres de relación que venimos a conectarnos y apoyarnos entre nosotros de muy diferentes maneras. Y cuando yo estoy disfrutando de la vida, del poder moverme, de mirar, de saborear una comida, cosas pequeñas, incluso de una puesta de sol, estoy hablando de que estoy viviendo un guión, no el guión que nos plantea Hollywood, pero sí el guión de que cuando yo muera voy a decir, disfruté la vida, ¿sí? No sintiendo que muero sin haber vivido, habiendo disfrutado este don tan maravilloso que es el regalo de la vida para nosotros. Qué bonito, Ale. Y fíjate que me haces pensar que, que yo estoy dándole una vuelta a mi guión de vida, como lo he visto y lo he escuchado de mis antepasados, cómo vivieron su vejez. Eh, Generalmente la mayoría de mis antepasados vivieron su vejez ya, bueno, pues desde la ropa que usaban, ¿no? Negra, como ya muy depositados en un solo lugar, sentaditos, pues haciendo simplemente, recordando, ¿no? Todo lo que habían vivido en otras épocas, cuidando muchas veces a los niños de la familia, a los nietos quizá, y como que ya solamente esperando la muerte, ¿no? Ese es como el modelo, es como el guión que yo traigo en mi cabecita, pues por lo que me han contado. Y actualmente, Ali, tú lo sabes, mi marido y yo estamos viviendo
pues como una aventura, porque decidimos salirnos de nuestro ambiente de confort, que es nuestra casa de toda la vida. En esta casa llegamos después de la luna de miel. Es una casa que nos encanta, la amamos, hermosa. La hizo mi papá, entonces como que más cariño. Sin embargo, necesitábamos desinstalarnos, como que era una inquietud que teníamos los dos. Entonces, emigramos un tiempo, porque así es como lo tenemos planteado. Vamos a vivir una temporada fuera de aquí. Y decidimos irnos a Mérida porque pues ahí vive una de nuestras hijas. Pero no como para irnos a instalar a depender de la hija, sino como a ir a tener un cambio de aire, de ambiente, de actividad, ¿no? Como conocer cosas nuevas, oler cosas nuevas, comer cosas nuevas, tener un tipo de relación. La relación se empieza a hacer muy monótona después de tantos años de vivir juntos, 50 vamos a cumplir. Y como que también eso, ¿no? En el guión de vida, bueno, pues, ¿cómo está? Pues ahí va, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Pero ya los pobres viejitos que yo conozco, la mayoría, pues ya nada más como aguantándose, ¿no? Entonces como que dices, no, 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 todavía podemos tener una vida en la que nuestra relación cambie porque, como decíamos hace rato, los niveles, ¿no? Si cambio mi nivel físico, el ambiente también como que te invita a renovarte, ¿no? Entonces, me da mucho sentido esto hoy, aquí y ahora, platicar contigo de esto porque creo que tú también puedes en este momento compartir algo de que cómo has cambiado tú tu guión de vida, ¿no? Sí. En este momento de tu vida, con todo lo que traías, ¿no? Atrás de tu historia de padres, de abuelos. Qué maravilla cuando encuentras que todavía hay más vida, hay más luz, hasta que Dios te recoja, ¿no? Pero no sentarte a esperar, pues ya nada más estoy esperando que morirme, ¿no? O enfermarme o que algo me pase, ¿no? Sí, así es. Qué hermoso testimonio acabas de dar, Cristi. Me encanta porque yo he sido testiga de esta transformación. Y fíjate que yo quisiera hablarte como en mi caso, de una parte de un guión de tristeza, ¿sí? Que traía profundamente porque hubo muchas pérdidas en mi infancia de hermanitos, de familiares cercanos y traía como este dolor continuamente que ni siquiera a veces era mío, o esta nostalgia. Yo vengo de una familia muy nostálgica porque ha habido pérdidas fuertes en la familia y cómo esa nostalgia se ha ido yendo, se ha ido esfumando y entrando la vida en mis células, entrando el movimiento, entrando la alegría, entrando el arte, entrando la música, entrando el amor, el conocimiento, ¿no? Tantos dones que cuando de repente un día, ya hace muchos años, porque el guión no se quita de un día para otro, los guiones negativos son procesos, los seres humanos somos un proceso, no estamos ya terminados, hasta el día de nuestra muerte seguimos en proceso. Un día hace muchos años abrí los ojos, miré el cielo, me acuerdo perfecto de haber visto un árbol y haber dicho, wow, qué maravilla siento adentro de estar viva. Eso yo no lo había experimentado y dije, ¿será que ya me voy a morir? ¿No? Pensé yo de que no lo sabía. Y cuando te das cuenta que eso puede pasarte en horas o en días, como yo he dicho, pues no es permanente, la vida va cambiando, dije, ahora sí que se lo debía a muchos hombres y mujeres de mi generación que trabajaron duro para que yo estuviera gozando de la vida en este momento. Me pones hasta la Sí, carne de chinita porque sí, eso implica caminar, implica moverse, implica ir cambiando día a día y de pronto
te encuentras con que un árbol es lo máximo en la vida, ¿no? Porque le encuentras la profundidad a esa experiencia. Ale, Sí, perdóname, y no quiero decir que esto no haya tenido recaídas a veces, con claro. depresión, con dolor, con ansiedad. O sea, no es permanente, pero cada vez tienes más fuerza y más opciones internas, ¿sí? Que esa es la gran sanación de la codependencia. Me vinculo con los demás pidiendo ayuda, pero desde otro lugar, ¿no? Desde donde vamos caminando juntos. Gracias, Cristi, te interrumpí. Ale, nos tenemos que despedir. No sabes cómo disfruté el platicar contigo de esto. Eh, tenemos muchas cosas, pues sobre todo nuestra amistad, el amor que nos une, y es muy Sí, agradable Cristi. platicar de estas cosas tan interesantes y que pues podríamos, como le digo muchas veces a Marie, que me toca platicar con ella en estos miércoles, que nos podríamos pasar muchas horas más, pero bueno, aquí lo dejamos. Queremos invitar a todos nuestros seguidores a, a que se inscriban a nuestro canal, a que nos dejen sus comentarios, que le den like al video, porque eso para nosotros es muy importante, activar las notificaciones y que podamos seguir con ustedes miércoles a miércoles a estas conversaciones que a todos nos encantan. Ale, muchas gracias por convivir en esta ocasión conmigo. Dios contigo, Dios con nuestro productor Alfredo, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues nos veremos próximamente. Ale, ¿te Gracias, quieres Cristi. despedir de alguna manera? Muchas gracias y dejarlos a todos con la esperanza de que sí podemos transformar nuestro guión de vida para la plenitud. Yo disfruté mucho, te agradezco esta invitación. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Gracias.